Nunca imaginé que terminaría mis días solo. Nos conocimos cuando éramos jóvenes. Él tenía ese comportamiento tranquilo y sus ojos siempre buscaban los míos en silencio. Nos casamos sin grandes lujos, pero con mucho amor, o al menos eso creía. Estuvieron juntos durante más de 40 años, criando hijos, enfrentando dificultades financieras, enfermedades, mudanzas de ciudad. Todo. Fui madre, esposa, su enfermera durante sus peores gripes y su oyente durante las noches de insomnio. Nunca se me pasó por la cabeza que un día él simplemente se iría, y mucho menos por culpa de otro. Una mujer más joven, me dijo con una frialdad que todavía escucho cuando cierro los ojos, necesito experimentar algo nuevo. Y eso fue todo. Él se fue, y me quedé, con la casa vacía, la cama fría y una horrible sensación de que todo lo vivido había sido descartado como si nada. Al principio no podía levantarme de la cama. Fue como si me hubieran arrancado una parte sin anestesia. Los niños ya estaban grandes, cada uno con su vida, y por más que mostraban preocupación, yo sabía que ahora me tocaba a mí. La comida se echó a perder en el refrigerador. Perdí la cuenta de cuántas veces lloré frente al espejo tratando de entender dónde dejé de ser suficiente. Tenía 67 años, sin planes, sin ganas de nada, solo un agujero en el pecho y la certeza de que mi historia había sido cruelmente interrumpida. Por un rato me sentí como una sombra dentro de la casa. Me sentí invisible. Incluso los vecinos parecían mirarme con lástima, y odiaba eso, aún más que la soledad. Fue en esa época cuando comencé a cocinar nuevamente. Es como para distraerme, ¿sabes? Y una de esas tardes tristes, mientras preparaba mis empanadas, esas que mis hijos siempre pedían para sus cumpleaños, pensé en voz alta, ¿y si vendo esto? Al día siguiente me desperté con esa idea todavía dando vueltas en mi cabeza. No fue nada grandioso, pero por primera vez en meses, sentí ganas de hacer algo. Separé los ingredientes, instalé una pequeña mesa plegable en la vereda, justo frente a mi casa, y preparé una docena de empanadas. Hice las tradicionales de carne, con ese condimento que aprendí de mi abuela argentina, y las coloqué en una bandeja con un cartel hecho a mano, empanadas da Dona Martar $500. Al principio me sentí mortificada, sentí que todo el mundo me juzgaba. Una señora vendiendo comida en la acera, a los 67 años, pero en menos de media hora, una niña que pasaba con su hijo pequeño se detuvo y compró dos. Ella le dio un mordisco allí mismo y dijo, «¡Guau! ¡Qué delicioso!». Eso me jodió. Era solo una empanada, pero era mía, era mi sabor, mi historia, ser reconocido. Esa noche dormí con una sonrisa en mi cara que no había aparecido en mucho tiempo, y no fue por el dinero, que todavía era poco, sino por la sensación de hacer algo propio. Algo que nadie podría quitarnos. El otro día hice más. Aumenté la cantidad, cambié el cartel y cuando lo vi los vecinos empezaron a preguntar si lo hacía por encargo. Una me pidió una bandeja para llevar al baby shower de su nieta, otro quería llevarlo a la reunión de construcción. En 2 semanas ya no pude hacerlo solo, y lo más curioso es que cuanto más trabajaba, menos pensaba en él. Al principio cada empanada que hacía era un trocito de pan que amasaba dentro de la masa, pero ahora era diferente. Me vi allí, fuerte, vivo, con propósito, por primera vez en décadas. Me estaba redescubriendo a mí mismo. Hubo un día en que llovió intensamente temprano en la mañana y pensé en renunciar a salir con la mesita, pero recibí 3 mensajes en WhatsApp preguntándome si todavía iba a vender, si iba a aceptar pedidos. Una de ellas era de doña Sida, a quien apenas conocía antes. Dijo que las empanadas estaban ayudando a su esposo, que estaba en tratamiento, a comer más feliz nuevamente. Cuando escuché esto, lloré, en medio de la cocina, con la masa en las manos, lloré como un bebé, porque ahí me di cuenta que aquello que yo creía pequeño estaba llegando también a otras personas. Y en el fondo,
me ayudó a no sentirme tan solo. Empecé a darme cuenta de que lo que hacía con tanto cuidado llevaba algo más que sabor. Era cariño, era recuerdo. Eso era todo lo bueno que me quedaba. Fue en esa época cuando decidí hacer una tarjeta sencilla con mi nombre y número de teléfono. Yo nunca había hecho algo así, ni sabía utilizar correctamente un celular, pero mi nieta menor me ayudó. Incluso creó un Instagram para mí. Ni siquiera lo entendí bien, pero ella me tomó una foto con las empanadas y la publicó con el título, Las empanadas de la abuela Marta, con verdadero sabor. Al principio pensé que era una tontería, pero a los pocos días, algunas chicas del barrio empezaron a volver a publicarlo. Personas que ni siquiera conocía me enviaron mensajes pidiendo combos para fiestas, empanadas vegetarianas, nuevas sugerencias. Me reí para mis adentros porque nunca pensé que, con casi 70 años, estaría respondiendo mensajes de clientes en mi teléfono celular. Era todo muy nuevo, pero a la vez, tan mío, tan real. Por primera vez, ya no era simplemente la esposa de alguien, yo era la doña Marta de las empanadas. Una cosa que realmente me impactó fue cuando, un sábado por la tarde, instalé mi mesita como de costumbre y vi a mi ex marido pasando por el otro lado de la calle. Él estaba con esa nueva mujer y ambos me vieron. Por un segundo dudó, como si fuera a cruzar, pero no lo hizo. Él fingió que no me vio. Yo tampoco dije nada, pero dentro de mí, fue como si algo hubiera accionado un interruptor. Antes, me habría derrumbado, llorado y habría pasado el resto del día sintiéndome rechazada, pero en ese momento, miré mi mesita llena de empanadas, vi a un grupo de adolescentes riendo y comiendo al otro lado, y me di cuenta de que ya no tenía ningún poder sobre mí. No fue orgullo, fue liberación. Yo ya no era la mujer abandonada, yo era la mujer que estaba de pie. Eso empezó de nuevo. Por supuesto que hubo días difíciles. He olvidado tandas en el horno, quemado relleno, hecho demasiada masa y terminé perdiendo dinero. También hubo gente que intentó engañarme, un cliente que hizo un pedido y no apareció, un vecino que se quejó del olor a través de la ventana, pero incluso eso fue importante. Me hizo aprender, me hizo crecer. Comencé a anotar los pedidos en una libreta, organizando los sabores por día, creando promociones para aprovechar lo que sobraba. Un sobrino me prestó un horno más grande, de los que se usan en las panaderías, y de repente la cocina se convirtió en un mini cuartel. Pasé el día de pie, cansado, con dolor de espalda, pero feliz, de una manera que ni siquiera sabía que existía. No fue fácil, pero fue solo mío. Y lo más loco es que, sin darme cuenta, dejé de mirar el pasado. Empecé a mirar hacia el mañana. Un día, un reportero de un periódico local apareció en mi casa. Ella dijo que había escuchado sobre mis empanadas en el Instagram de mi nieta y quería hacer un artículo corto sobre mujeres emprendedoras de alto nivel. Casi me niego. Me dio tanta vergüenza que pensé que era una exageración, pero mi nieta insistió tanto que terminé aceptando. Me tomaron una foto en la puerta de mi casa, sosteniendo la bandeja, y me preguntaron por mi historia. Hablé sin ocultar nada, del abandono, del dolor, de volver a empezar. Incluso pensé que iban a cortar esa parte, pero no, publicaron todo, y mira, al día siguiente apenas podía contestar el teléfono de tantos pedidos. Había gente que venía de barrios vecinos solo para conocer a la empanizadora que cambió las cosas. Eso realmente me conmovió, no por el reconocimiento, sino porque, por primera vez, sentí que mi dolor se había convertido en inspiración. Después de este artículo, mi rutina cambió por completo. Necesitaba la ayuda de un vecino para cubrir la demanda. Sandra, una mujer más joven y madre soltera, estaba desempleada y vino a preguntar si necesitaba a alguien para empacar. Y pensé, ¿por qué no? Entró en mi cocina con todo el cariño del mundo y al final del primer día me dio las gracias con lágrimas en los ojos.
Dijo que había pasado mucho tiempo desde que se sintió útil. En ese momento entendí que mi pequeño negocio no solo estaba cambiando mi vida, se estaba convirtiendo en una red de apoyo de mujeres que habían sido doblegadas por la vida, pero que no permitieron que ésta las rompiera. Cada lote era más que comida, era una oportunidad de empezar de nuevo. Sandra y yo nos reíamos juntas, nos equivocábamos con las recetas, peleábamos por el volumen de la radio, pero teníamos una cosa en común, las ganas de seguir adelante, incluso después de tantas dificultades en la vida. A medida que pasaban los meses, me acostumbré a la idea de que esta era mi nueva normalidad. Ya no me daba vergüenza decir que vendía empanadas. Todo lo contrario, empecé a sentirme orgulloso. Me reconocían en la calle. La gente pasaba tocando la bocina, saludando, preguntando cuál era el sabor del día. Tuve que comprar 2 mesas plegables más, poner una sombrilla más grande e incluso organizar una lista de espera para las fiestas. Mi nieta dijo que me había convertido en una influencer masiva. Me reí, por supuesto, pero en el fondo me hizo feliz. Fue divertido ver cómo todo lo que había construido sin ninguna pretensión iba adquiriendo una dimensión cada vez mayor. Y pensé, mira, todo esto empezó el día que yo estaba llorando con una empanada en la mano, la misma empanada que hoy sustenta mi hogar. A pesar de todos estos buenos cambios, hubo un momento que me desestabilizó. Uno de mis hijos vino a visitarme y, de repente, mencionó que había almorzado con su padre. Dijo que estaba diferente, más tranquilo, más abatido. Dijo que tal vez estaba arrepentido, que a veces comentaba la comida que hacía, el olor de la cocina. Eso me conmovió, lo confieso. Fue como abrir una herida que creía ya curada. Pasé ese día muy conmocionado, no porque quisiera que volviera, sino porque una parte de mí todavía se preguntaba por qué. ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué me cambió como cambia de canal? Pero fue entonces cuando me di cuenta de que la respuesta podría no llegar nunca. Y eso está bien, porque ahora tenía una vida que ya no dependía de las preguntas que él me dejaba. Tuve una vida construida con mis propias manos. Hubo un sábado que nunca olvidaré. Hacía un calor insoportable y aún así instalé mi mesa en la acera, como siempre. Sandra llegó temprano y trajo unas botellas de jugo que empezamos a vender junto con las empanadas. La calle estaba llena, parecía incluso una fiesta. Gente riendo, niños corriendo, la cola dando vuelta a la esquina. De repente, una señora de mi edad se detuvo frente a la mesa y me miró fijamente. Ella pidió una empanada de pollo. Se sentó en un taburete y me miró con ojos llorosos. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo, yo también me quedé sola, y pensé que mi vida se había acabado. Ella no dijo nada más, él simplemente comió en silencio, y antes de irse, me apretó la mano como agradeciéndome por algo más grande que la comida. Eso me conmovió profundamente. Me di cuenta de que mi historia coincidía con la de otras mujeres, que, sin quererlo, me había convertido en una especie de prueba viviente de que es posible empezar de nuevo. Y no es que pensara que era especial, no, yo solo hice empanadas, pero lo que había detrás de ellos, eso era lo que conectaba a la gente. A veces, una madre cansada llegaba a casa después del trabajo y decía, no voy a cocinar hoy, quiero traer lo tuyo. Otras veces venían los adolescentes y me llamaban tía Marta y compraban 2 o 3 y se sentaban allí a conversar. Se convirtió en un punto de encuentro, una especie de refugio sencillo, pero lleno de calidez humana. Y yo, en medio de todo esto, me sentí útil, me sentí completo. No como alguien que sobrevivió a una traición, sino como alguien que construyó una nueva historia a partir de ella. Nunca me había sentido tan respetado, tan valorado, y todo eso con harina, carne molida y un condimento que venía de adentro, ¿sabes? Desde el corazón, desde el dolor transformado en algo bueno. Con el tiempo, comencé a hacer nuevos sabores. Empanada de queso y guayaba que se volvió furor entre los adolescentes.
Hice una versión vegana con verduras asadas que atrajo a personas que nunca habían comido una empanada en su vida. Cada nueva receta era una prueba, un riesgo, pero me divertía. A veces no funcionaba y nos reíamos hasta que nos dolía el estómago. Otras veces, acertó a la primera y se convirtió en un éxito. Sandra también empezó a sugerir sabores. Su nieta ayudó a promocionarlos y así el negocio se convirtió en una pequeña empresa familiar. Sin querer, sin planearlo, estaba creando un nuevo capítulo en mi vida, y lo más bonito fue que no lo hice por rabia, ni por venganza, lo había hecho por mí mismo. Para llenar ese vacío se fue, y, mira, se llenó, no de la manera que esperaba, pero de una manera mucho más verdadera. Pero hubo un día, uno de esos tan comunes, en que me encontré parada en medio de la cocina, simplemente observando el movimiento. Sandra empacando, mi nieta ordenando los pedidos de Instagram, el olor a empanadas recién horneadas llenando el aire, y me detuve. Respiré profundamente y pensé, ¿cómo llegué aquí? Porque si alguien me hubiera dicho hace 2 años que iba a ser emprendedor, que me iban a reconocer en la calle, con gente haciendo cola para comer mi comida, me hubiera reído. Apenas sabía cómo abrir un PDF en mi celular. Y ahora allí estaba yo, llena de responsabilidades, facturas, clientes leales y gente que me llamaba una inspiración. Y lo más loco es que nada de esto habría sucedido si él no se hubiera ido. No estaba agradecido por el dolor, ni mucho menos. Pero finalmente comprendí que no necesitaba que alguien se quedara para sentirme completa. Podría ser suficiente para mí mismo. Esa misma semana recibí un mensaje que me dejó sin palabras por unos minutos. Era de mi ex marido, corto, directo. Escribió, vi el artículo. ¿Estás bien? Me alegro por ti. Solo eso, sin excusas, sin justificaciones. Confieso que mi mano tembló por unos minutos. Pensé en responder, pero no lo hice. Cerré mi celular y volví a la cocina, y ahí me di cuenta, ya no necesitaba esa validación. Ese mensaje, si hubiera llegado 1 año antes, me habría dejado boquiabierto. Pero ahora lo único que podía pensar era que él estaba allí, probablemente sintiéndose vacío, mientras yo estaba aquí, rodeada de vida, risas, olores y sabores que yo misma había creado. Lo que él tiró, yo lo reconstruí, no con otro hombre, no con otra relación, pero conmigo mismo. Por supuesto que todavía duele. De vez en cuando, hay días en que el silencio es más pesado, sobre todo por la noche. La cama todavía es demasiado grande. Los domingos todavía son un poco largos. Pero la diferencia es que ahora, cuando llega el silencio, ya no me paraliza. Pongo música, voy a la cocina, pruebo una nueva receta, respondo a las peticiones de la semana. Aprendí a llenar los vacíos con lo que me da alegría. A veces es solo el sonido de la fritura, a veces es la visita de un cliente que se ha convertido en amigo. Y mira, nunca imaginé que sería posible sentir este tipo de paz después de todo. No es paz constante, no es felicidad completa todo el tiempo, pero es la sensación de que no me he perdido, que pasé por un huracán. Sí, pero salí del otro lado con algo propio, y eso para mí vale todo. Una de las cosas más hermosas que empezó a suceder fue ver a otras mujeres compartir sus propias historias. Hubo una persona que me dijo que comenzó a vender pasteles después de ver mi entrevista. Otra volvió a pintar cuadros y montó un pequeño mercado en la plaza cerca de su casa. Una señora me trajo una caja de artículos tejidos a crochet y me dijo que le daba vergüenza venderlos, pero que quería intentarlo. Nos sentamos, tomamos café juntos y le conté todo lo que había aprendido, incluso mis errores. Así me di cuenta de que, sin querer, había creado más que un negocio, había creado una especie de red de apoyo, de esperanza. Eso me dio aún más energía. Fue como si, de alguna manera, mi dolor se hubiera convertido en un punto de partida también para otras mujeres. Esto me conmovió de una manera que ni siquiera puedo explicar. Y a pesar de todo,
Nunca quise competir con nadie, no quería convertirme en un influencer, ni hacerme famoso, ni hacer fortuna. Solo quería vivir con dignidad y con propósito, y lo estaba logrando. Había días en los que abría la ventana por la mañana y olía ese olor a pasta en el aire, un olor que antes me recordaba la soledad y ahora me recordaba la fuerza. Una mañana mi nieto de 6 años me dijo: «Abuela, cuando sea mayor quiero trabajar contigo». Eso me golpeó fuerte, porque sabía que él no me veía como una mujer abandonada. Vio a una mujer activa, presente, que preparaba buena comida y era querida por todos. Me convertí en un referente dentro de mi propia familia, y para alguien que pensó que la vida había terminado a los 67 años, eso fue todo. Fue más de lo que soñé. Hubo un domingo específico que nunca olvidaré. Decidí no vender ese día, quería descansar un poco, pero aún así, fui a la cocina, no por obligación, sino por deseo. Hice empanadas solo para mí. Puse música vieja que me gustaba y me senté en el porche. Allí, sola, con mi comida y mi silencio, me di cuenta de lo mucho que había cambiado. Yo, que antes no sabía estar sola sin llorar, ahora disfrutaba el momento conmigo misma. No era tristeza, fue un buen tipo de soledad, la sensación de que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, ni para él, ni para sus hijos, ni para sus vecinos. Yo estaba allí, con mi comida sencilla, mi casa modesta, mi paz ganada con tanto esfuerzo, y fue allí, comiendo una empanada de carne y aceitunas, que algo hizo clic en mí. Finalmente me sentí en casa dentro de mí. Unos días después volví a vender con normalidad. Había más movimiento en la acera que nunca. A veces me preguntaba si duraría, si no sería solo una etapa, pero pronto me respondí: ¿y si así fuera? Eso también está bien. Lo importante es que, por ahora, fue real, era mío, y, en cierto modo, también se trataba de personas que vinieron buscando algo más que comida, vinieron buscando refugio. Un viudo me dijo que pasaba por allí solo para olerlo, porque le recordaba a su esposa. Una mujer embarazada dijo que solo podía comer mis empanadas al principio de su embarazo, y cada una de estas historias se quedó conmigo, como una especia secreta en el relleno. A veces cerraba los ojos y pensaba: si todo esto empezó en un momento de tan gran dolor, ¿qué más puedo crear a partir de ahora? El otro día me encontré mirando una vieja foto nuestra, la mía y la suya. Fue una de esas fotos de viaje familiar, tomada en un parque, donde estábamos sonriendo como si nada pudiera salir mal. Por un momento sentí una punzada de anhelo, pero no por él exactamente. Extrañé a la mujer que era en ese entonces, ingenua, dedicada, siempre tratando de complacer, incluso si me costaba. Pero poco después me sentí inmensamente orgullosa de la mujer en la que me había convertido, aquella de ahí.